Ella lo crió como si fuera suyo, se lo dio todo, y él la pagó echándola a la calle. Era jueves, a última hora de la tarde, de esos días en los que el sol no sabe si quiere brillar o apagarse temprano. Evelyn estaba de pie en el porche delantero, en pantuflas, sosteniendo una bolsa de supermercado reutilizable con una hogaza de pan, unas latas de frijoles y un pollo asado, aún tibio a través del plástico. Apretó la cadera contra la puerta principal, su puerta, y se dio cuenta de que algo no iba bien. La llave no encajaba. La volvió a intentar, la giró despacio, rápido, la puso boca abajo como si tal vez no estuviera pensando con claridad. Pero no era su mano la que estaba mal. Era la cerradura. El cerrojo había sido cambiado. Golpeó una vez, luego dos, luego más fuerte al ver su puño. Todavía sosteniendo la bolsa de supermercado, todavía con su suave cardigan azul que olía ligeramente a lavanda. Todavía de pie donde había estado durante 22 años. Y entonces la puerta se abrió. Solo una rendija. La novia de Ryan, Natalie, se asomó por el hueco, con las cejas arqueadas como si no esperara compañía. «Hola. No debías volver hasta más tarde». Evelyn parpadeó. «¿Por qué no puedo entrar?» Natalie dudó. Miró hacia atrás por encima del hombro. Salió y cerró la puerta tras ella. «Creo que Ryan iba a hablar contigo de eso». «¿Hablarme de qué? Ya no vives aquí». Se hizo un silencio absoluto. Evelyn apretó la bolsa de la compra con más fuerza, sin saber qué hacer con las manos. Sintió una opresión en el pecho. «¿Qué acabas de decir?» Natalie esbozó una sonrisita nerviosa. De esas que usa la gente cuando finge que todo está normal. «Mira, son solo papeleo. Nada personal. Ryan dijo que aceptaste transferir la escritura». «¿Yo qué?» Dijo, «Firmaste hace unas semanas. ¿Recuerdas todos esos documentos en la mesa de la cocina?» Evelyn se quedó mirando y poco a poco empezó a entender. Los formularios, la forma en que Ryan ignoró sus preguntas, le dijeron que solo eran tareas domésticas, que necesitábamos poner las cosas en orden, que esto protegería la casa si algo le sucediera. Había confiado en él. Había confiado en su hijo. Y ahora le temblaban las manos. Natalie no esperó más preguntas. Volvió a entrar, murmurando algo sobre llamar a Ryan. La puerta se cerró de nuevo, volvió a cerrarse con llave. Evelyn se quedó allí un minuto entero, luego 5, luego 10. Nadie volvió a abrir la puerta, y ella no llamó. Bajó los escalones despacio, con ese pollo todavía bajo el brazo como un bebé. No sabía a dónde iba, pero sabía que no volvería a entrar. Pero Ryan no solo se había llevado su casa. Se había llevado algo más profundo. Y Evelyn estaba a punto de recordar exactamente quién era. Mucho antes de todo esto, antes del papeleo, antes de Natalie, antes de que su porche se volviera ajeno a ella, Evelyn había sido más que una simple mujer en una casa. Había sido madre, y no de cualquiera, de un hijo que nadie más quería. En 1996, Evelyn trabajaba en el turno de noche del Hospital St. Joseph en Jackson, Mississippi. Era enfermera de planta, dura, confiable, de voz suave, una mujer que hacía tiempo que había aceptado no tener hijos propios tras 2 abortos espontáneos y una ronda fallida de FIV. El dolor era una cicatriz, invisible, pero profunda. Y entonces, una noche, conoció a Ryan. Había llegado con una muñeca rota, apenas tenía 2 años, pálido, desnutrido, con una camiseta 3 tallas más grande y manchas de mostaza en el cuello. Su madre de acogida ni siquiera se quedó en el hospital. Lo dejó en servicios infantiles y se fue. Evelyn no fue a buscar adopción. Pero a veces Dios no llama a la puerta. A veces, simplemente sienta a un bebé en tus brazos y te reta a que lo bajes. Ryan guardó silencio los primeros días. Se aferraba a su bata como una enredadera. No hablaba con nadie. No comía a menos que ella lo alimentara. Algo en ella lo hacía sentir seguro. Y eso era suficiente. 2 meses después,
presentó los primeros papeles. 6 meses después, ya tenía su apellido. Sus amigos pensaban que estaba loca. Una mujer negra soltera de unos 40 años que adoptaba a un niño blanco con problemas de comportamiento. Chica, intenta salvar todo el sistema. No, solo a este, respondía. Evelyn le dio a Ryan todo lo que ella nunca tuvo. Una habitación con una cama de carreras, almuerzos para llevar con su nombre y rotulador, clases de natación, clases de piano, viajes los sábados al zoológico. Tenía asma. Encontró al mejor pediatra. Problemas para leer. Contrató a un tutor. Le enseñó a trenzar el cabello con sus muñecos de acción para que supiera cómo cuidar a una futura hija. Le hizo escribir notas de agradecimiento después de Navidad. Y nunca faltó a una reunión de padres y maestros. Pero no todo era perfecto. A medida que Ryan crecía, las cosas cambiaron. En la secundaria, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué me veo diferente a ti? ¿Por qué la gente nos mira fijamente en la tienda? ¿Por qué todos creen que soy adoptado? Ella siempre respondía con las mismas palabras. Porque lo eres, pero eso no significa que no seas mío. Nunca lo aceptó del todo. En la preparatoria, se distanció. En la universidad, apenas volvía a casa. Y cuando lo hacía, siempre era rápido. Una visita de una noche, una cena, un hola mamá, antes de salir corriendo con el teléfono en la mano. Pero Evelyn nunca se quejó. Mantenía las luces encendidas. Mantenía su antigua habitación tal como la había dejado. Siguió creyendo que el amor, incluso el amor silencioso, era suficiente. Luego falleció su esposo y de repente, Ryan empezó a visitarla más. Al principio fue servicial, limpiando canaletas, cortando el césped, recordándole que tomara sus pastillas para la presión arterial. A veces traía a Natalie y se sentaban en el porche mientras Evelyn hacía pan de maíz y veía Jeopardy. Pensaba que las cosas estaban sanando. Pero lo que no sabía era que Ryan no había vuelto a casa para reconstruir. Vino a hacer inventario. Y para cuando se dio cuenta, su nombre había sido borrado de la escritura y su fideicomiso se había vendido por escombros. Pero una madre no olvida. Y Evelyn ya estaba recordando cada sacrificio que había hecho. Evelyn pasó esa noche en su coche. Lo estacionó a 2 cuadras de la casa. Bueno, lo que solía ser su casa, frente a una hilera de dúplex con pintura descascarada y sillas de plástico en los porches. No lloró, ni una vez. Pero sus manos permanecieron trabadas en el volante, incluso después de que el motor se apagara. El pollo rostizado estaba intacto en el asiento del pasajero, frío ahora, la grasa empapando el plástico. Ella miró por el parabrisas, con los ojos fijos en la nada. El dolor tiene una forma de sentarse pesado en los pulmones. No solo por perder a personas, sino por darse cuenta de quienes nunca fueron. Cuando su esposo Leonard falleció, hace 3 años por un coágulo de sangre mal diagnosticado, Evelyn pensó que el dolor no podía ser más profundo. Él había sido su equilibrio, un hombre de pocas palabras, todo peso. Se conocieron en la iglesia, se enamoraron con bagre frito y versículos bíblicos, y pasaron 29 años construyendo un hogar basado en la fe y el perdón. Pero este dolor, esta traición, tenía un impacto diferente. A la mañana siguiente, Evelyn fue al banco a revisar su cuenta. En parte hábito, en parte necesidad. Era casi gracioso. El saldo no había cambiado porque Ryan nunca tocó ese dinero. Porque Ryan ni siquiera sabía de su existencia. Tras la muerte de Leonard, el hospital intentó eludir la culpa. Dijeron que era una complicación natural. Pero Evelyn llevaba demasiado tiempo como enfermera como para no reconocer el patrón. Insistió, presentó quejas, consultó con un viejo amigo abogado, y 2 años después, ganó una demanda por negligencia médica que nadie creía que pudiera. $9,5 millones. No se lo contó a nadie, ni siquiera a Ryan. Lo trasladó a un fideicomiso aparte, bajo su apellido de soltera, dividido en varias cuentas.
No era por paranoia. Era tranquilidad, un secreto sagrado. Porque el dinero cambia a la gente, y algunas cosas es mejor dejarlas pasar desapercibidas. Ese día, sentada en el vestíbulo del banco con los tobillos hinchados y el alma destrozada, Evelyn se dio cuenta de algo más. Ryan no solo traicionó su confianza, la subestimó. Puede que ya no tuviera la casa, pero tenía recursos. Tenía conocimiento. Y aún tenía un arma que Ryan nunca había aprendido a usar. Paciencia. Así que reservó una habitación de motel en Meridian y pagó en efectivo. 2 noches, sin preguntas. Necesitaba un plan. Pero más que eso, necesitaba calmarse y recordar quién demonios era. Hojeó una vieja libreta que guardaba en el bolso, llena de oraciones, números de teléfono y recordatorios escritos a mano para llamar a su prima en Lafayette. Al final había una nota que había garabateado años atrás, el día que se llegó al acuerdo judicial. No dejes que el dinero te haga gritar. Deja que te haga callar. Deja que te gane tiempo. Sonrió a la página. Ryan pensó que la había echado, pero no tenía ni idea de que acababa de liberarla. Pero la libertad no significa comodidad. Todavía no. Y Evelyn aún tenía algunos fuegos que superar antes de resurgir. La primera vez que Ryan le puso un montón de papeles delante, era domingo. Evelyn estaba sentada a la mesa de la cocina doblando paños de cocina mientras el horno cocinaba un pastel de boniato. Le dolían las rodillas ese día. Se avecinaba lluvia. La sentía en los huesos, pero sonrió a pesar de ello. Ryan había pasado sin llamar antes, y aunque no le gustaban las sorpresas, se dijo a sí misma que quizá la echaba de menos. Entró con una de esas camisas entalladas que parecían ajenas. Natalie lo siguió, sin apenas levantar la vista del teléfono. «Hola, mamá», dijo, dándole un ligero abrazo. «Trajimos unos papeles. Nada serio, solo para ayudar con los impuestos y la casa. Para arreglar las cosas, ¿sabes?» Evelyn frunció el ceño. «¿Qué clase de papeles?» Ryan sacó una carpeta como un mago con una baraja de cartas. Papeles de fideicomiso, transferencia de bienes raíces, algo de poder notarial. Lo revisamos. El bufete de Natalie hace este tipo de cosas todo el tiempo. Totalmente normal. Natalie intervino desde detrás de su biombo, sin levantar la vista. Es solo una forma de proteger sus bienes, señorita Carter. Evitar la sucesión. Seguiría estando cubierta para todo. No pedí evitar nada, dijo Evelyn en voz baja, con las manos apoyadas en la toalla desdoblada. Ryan se rió entre dientes. Lo sé. Por eso lo hacemos por ti. Mira, si algo te pasa, o sea, Dios no lo quiera, sería un desastre desenredar la casa y tu nombre en todos los documentos. Esto solo asegura que todo quede en familia. Evelyn miró el papel. Las letras flotaban un poco. No solía usar sus gafas de leer. Odiaba cómo le apretaban los lados de la nariz. Ryan se dio cuenta. «Toma», dijo, entregándole un bolígrafo. Resalté las líneas de la firma. «No tienes que preocuparte por el resto. Ya lo repasé con ellos». Dudó. Quería decir algo como, «Debería que alguien revisara esto». O, «¿Para qué necesitas un poder notarial ahora?» Pero Ryan era su bebé. Su hijito que lloraba cuando pasaba junto a su cuna. El que necesitaba un inhalador cada vez que se emocionaba demasiado. El que se quedaba despierto toda la noche cuando le dio varicela a las 6 y se negaba a dormir sin tomarle la mano. Así que firmó página tras página. Incluso bromeó mientras ella garabateaba su nombre. «Estás haciendo historia, mamá». Se rió una vez, solo una bocanada de aire. Sonó el temporizador del pastel y se levantó para apagar el horno. Ese momento se le quedó grabado en la mente durante semanas. El olor a canela y azúcar quemado, el sonido del capuchón del bolígrafo al cerrarse. La sonrisa en el rostro de Natalie, un poco demasiado satisfecha. No lo sabía entonces, pero esa tarde fue la última vez que se sentaría a la mesa de la cocina.
Las siguientes visitas fueron más cortas. Ryan empezó a aparecer con extractos bancarios y amigos inversores a los que no le interesaba conocer. Siempre estaba ocupado, siempre hablando de revender propiedades, de construir carteras, de cómo su casa era un patrimonio esperando a ser liberado. Empezó a llamarla a Evelyn delante de Natalie. Eso era nuevo. Y un día, mientras regaba las beonas del jardín delantero, oyó a Natalie decir: en cuanto cerremos la compra de esta casa, por fin podremos comprar ese apartamento en Dallas. Fue entonces cuando Evelyn empezó a preparar una pequeña maleta por si acaso. Guardó su Biblia, su pasaporte, la última foto que tenía de Leonard y su libreta con la información bancaria del acuerdo del que nunca le había hablado a Ryan. Su cuerpo ya no se movía tan rápido, pero su mente aún era lo suficientemente aguda como para saber cuando el amor se había cuajado. Pero Evelyn no había llegado tan lejos solo para ver desaparecer todo lo que había construido. No sin recordarle a Ryan a quien había cedido el nombre. El día que Ryan la invitó a su propia casa, Evelyn no dijo ni una palabra. Era miércoles, después de comer. Acababa de terminar de aspirar la sala, una tarea que todavía le gustaba hacer ella misma, aunque su sobrina la odiara por ello. Al polvo no le importaba la edad, y Evelyn creía en una casa limpia, viera quien la viera. Ryan entró, con las gafas de sol puestas y los auriculares colgando del cuello. Natalie la siguió en medio de una conversación con alguien por Bluetooth. Al principio no hablaron, simplemente pasaron junto a ella como si fuera la señora de la limpieza. Entonces Ryan se detuvo, se dio la vuelta y dijo con indiferencia: «Oye, la próxima vez que uses la aspiradora Dyson, ¿puedes vaciarla? Tenemos gente que viene a verla este fin de semana». Evelyn parpadeó. Agentes inmobiliarios solo para hacerse una idea del valor. Ya sabes, estudios de mercado. Ella lo miró fijamente. ¿Vendes la casa? Él rió entre dientes como si le hubiera preguntado si se mudaba a la luna. Todavía no. Solo pensaba en el futuro. Tenemos que explorar todas nuestras opciones, ¿no? Ella se irguió. ¿Nuestras opciones? Fue entonces cuando lo dijo. Ahora eres una invitada, mamá. Sigue siendo tu espacio, por supuesto, pero legalmente. Bueno, ya sabes cómo es. Su mano se apretó alrededor del mango de la aspiradora. No dijo nada. No gritó, no lloró, solo asintió una vez. Esa noche, empacó su pequeño bolso de verdad. No llevó mucho, justo lo que necesitaba: esa Biblia, su cuaderno, 2 vestidos, un par de zapatillas y su anillo de casada, que no se había puesto desde que falleció Leonard, pero que aún guardaba en una bolsita junto a su mesita de noche. Ryan no preguntó a dónde iba. A Natalie no le importó. Tenían lo que querían, o eso creían. Evelyn se registró en un motel económico al otro lado de la ciudad, cerca de una parada de camiones y una gasolinera con luces siempre parpadeantes. La cama crujió al sentarse y la calefacción silbó como si tuviera asma, pero era suya y estaba silenciosa. Se sentó en el pequeño escritorio y abrió su libreta. Había un número que había guardado allí durante 14 años. Pertenecía a una mujer llamada Doris, que trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres mayores a navegar por la ley de vivienda. Doris la había ayudado una vez cuando un inquilino de su propiedad de alquiler intentó demandarla por un problema de plomería. Marcó el número. Sonó una vez, luego 2, se cortó. Suspiró. Entonces recordó a C.J. Clarence C.J. Bell, amigo de Leonard del viejo barrio, abogado, jubilado hacía tiempo, pero más astuto que un látigo y el doble de testarudo. No había hablado con él en años, pero aún así cogió el teléfono. Sonó 6 veces antes de que respondiera una voz cansada y ronca. Más vale que sea Jesús o problemas. Evelyn sonrió. Quizás sean ambas cosas. ¿Eve? Sí, soy yo. Necesito hablar contigo. Pero CJ no necesitó mucha convicción porque los verdaderos amigos recuerdan cuando alguien aparece con un guiso después de una cirugía y él llevaba tiempo esperando una llamada como esta.
CJ la conoció en un restaurante cerca de la enero de 20 a la mañana siguiente. De esos que todavía sirven café y tazas de cerámica gruesas y llaman a todos, tengan 5 u 85 años. Parecía mayor de lo que ella recordaba, con la barba blanca ahora, los ojos un poco más vidriosos, pero aún conservaba esa misma frente poblada y ese humor seco que hacía que la gente se lo pensara 2 veces antes de mentirle en la cara. «Tienes un aspecto horrible», dijo, sentándose en la mesa frente a ella. Evelyn sonrió. «Buenos días a ti también». Tomó un sorbo de su café, solo, sin azúcar ni crema, como solía hacer Leonard. «De acuerdo», dijo CJ, dejando la taza. «Cuéntamelo todo. No te saltes nada, no te ablandes, solo explícalo». Y así lo hizo. Le contó sobre los formularios que Ryan le hizo firmar, cómo cambió las cerraduras, el comentario del invitado, Natalie, los agentes inmobiliarios, las sonrisas falsas. CJ escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando terminó, se recostó y dejó escapar un largo suspiro. Te engañó, te jugó una mala pasada, pero cometió un gran error. ¿Qué es eso? Olvidó quién lo crió. Evelyn bajó la mirada a su servilleta. Firmé la escritura, CJ. Sí, pero firmar con engaños no significa que sea legal, sobre todo si no estabas completamente informada o si él tergiversó los documentos. Arqueó una ceja. ¿Crees que podemos llevarlo a juicio? CJ sonrió. Podría llevarlo a juicio dormida. Se rió, pero no había mucha gracia en ello. Estoy cansada, CJ. No intento destruirlo. Solo, quiero mí. En casa y quiero volver a mirarme y no sentirme como una tonta. CJ asintió lentamente. Entonces no lo destruyamos. Enseñémosle algo. Pasaron las siguientes 2 horas repasándolo todo. Lo que firmó, las fechas que recordaba, las conversaciones que podía recordar. Evelyn ya había anotado casi todo en su cuaderno, incluso antes de pensar que lo necesitaría. Hábito de enfermera veterana. Documentarlo todo. CJ le explicó qué esperar, con qué tipo de abogado la conectaría, cómo presentarían una petición para investigar si la transferencia era fraudulenta y qué hacer si llegaba a los tribunales. Entonces Evelyn dijo algo que no le había contado a nadie. Tengo dinero, CJ. Parpadeó. ¿Te refieres a un poco ahorrado? No, me refiero a dinero de verdad. El dinero del acuerdo del hospital. 9,5 millones. CJ casi dejó caer su taza. Dios mío. Nunca lo toqué. No quería que Ryan lo supiera. En realidad, no quería que nadie lo supiera. CJ negó con la cabeza lentamente. Has estado sentado sobre 9 millones de dólares y dejando que esto, chico, te superaba. No quería que el dinero cambiara mi forma de amarlo, dijo apenas en un susurro. CJ no respondió de inmediato, solo la miró fijamente. Luego extendió la mano por encima de la mesa y le tocó la suya. No cambió, dijo. Cambió por sí solo. Evelyn miró por la ventana hacia la autopista a lo lejos. Su reflejo en el cristal parecía más viejo de lo que se sentía. Desgastado, no derrotado, sino agrietado, como algo que se hubiera caído pero se negara a romperse. Se volvió hacia CJ. Quiero hacerlo bien. Sin dramas, sin cámaras, solo mi nombre de nuevo en la puerta. CJ asintió. Lo conseguiremos. Pero había una última conversación que Evelyn necesitaba tener antes de los abogados, antes de las audiencias. Un último intento de hablar no con el hombre en el que Ryan se había convertido, sino con el chico que recordaba. Evelyn no llamó primero. Sabía que si lo hacía, él colgaría o haría que Natalie hablara por él. Así que simplemente apareció. Era tarde cuando entró en la entrada. El jardín parecía demasiado ordenado, como si alguien hubiera podado los setos lo justo para impresionar a un desconocido, pero no lo suficiente como para demostrar verdadero cariño. Sus beonas habían desaparecido. Llamó una vez.
Ryan abrió con pantalones cortos de deporte y una sudadera con capucha de marca, sosteniendo un batido de proteínas. Su rostro se tensó al verla. «Mamá, Evelyn, ¿qué hacen aquí?» Evelyn se adelantó lo justo para que la puerta mosquitera los separara. «No necesito mucho de tu tiempo. Solo vine a decirte algo». Miró hacia atrás por encima del hombro, probablemente para comprobar si Natalie estaba en casa. Luego suspiró y salió al porche. «Mira, si se trata de la casa», levantó una mano. «Déjame terminar». Cerró la boca. «Te crié cuando nadie más lo hizo. No porque tuviera que hacerlo, ni porque quisiera agradecerte. Lo hice porque vi a una niña que necesitaba amor. Y le di cada gramo de lo que tenía». Los ojos de Ryan parpadearon, pero permaneció callado. «Te vi crecer. Renuncié a las vacaciones, al sueño, al tiempo, a mi cuerpo. Te lo di todo. Y nunca te hice sentir como un invitado en esta vida». Respiró hondo. Tenía un nudo en la garganta. «Y me lo pagaste con una firma y una cerradura cambiada». Se frotó la nuca. «Firmaste, ma. No fue como si te hubiera obligado. No me llames más si no lo sientes». Silencio. Enderezó los hombros. «No estoy aquí para discutir. Solo para decirte que sé lo que hiciste. Y deberías saberlo. No estoy arruinada. Nunca lo estuve. Tengo suficiente dinero para comprar esta casa 10 veces más». La cara de Ryan cambió. Primero incredulidad, luego pánico, luego algo parecido a vergüenza. «No lo sabía. No se suponía que lo supieras», dijo ella. «Porque el amor no es un negocio y la lealtad no se puede comprar. Pero ahora lo sé, y tú también». Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. «Ya he hablado con un abogado. Esto irá a donde tiene que ir. Solo quería mirarte a los ojos una última vez antes de que lo haga». La mano de Ryan cayó a su costado. «¿Me vas a demandar?» «No», dijo. «Te voy a recordar lo que cuesta una casa de verdad». Y dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su coche. Sin gritos, sin súplicas, solo una mujer que por fin recordaba su valor. Pero las demandas no asustan a gente como Evelyn. Lo que les asusta es ver a la persona que subestimaron resurgir con más fuerza que nunca. 3 meses después, la casa estaba vacía. Sin muebles, sin Natalie, sin Ryan. La nueva dueña, una maestra jubilada de Lafayette, dijo que la casa le pareció pesada al entrar, como si hubiera pasado por algo, y así fue. CJ se había apresurado. La demanda por fraude se tramitó en el tribunal antes de lo esperado. El juez ni siquiera pestañeó tras revisar los documentos y el testimonio. Dijo que Evelyn había sido claramente engañada y que el traslado se había producido en circunstancias cuestionables, posiblemente manipuladoras. Ryan nunca se presentó a la audiencia. Ya se había ido del estado. Natalie regresó a Dallas sin él. Evelyn no sonrió al oír eso. No se rió. Solo exhaló. Largo, lento, como si algo hubiera estado conteniendo la respiración dentro de ella y finalmente pudiera soltarla. Sin embargo, no regresó. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas de traiciones silenciosas y cenas dominicales que ahora parecían ensayos para una salida. En cambio, tomó su dinero, su herencia completa e intacta, e hizo algo que nadie esperaba. Compró 3 casas en Pascagoula, Mississippi. No grandes, no ostentosas, lo justo. Las convirtió en viviendas seguras para mujeres mayores de 60 años que habían sido desalojadas, desplazadas o abandonadas por sus familias. Llamó al pequeño programa Lens Place en honor a su difunto esposo. Dijo que era el tipo de cosas que él habría hecho si hubiera vivido lo suficiente para jubilarse. La primera residente fue una mujer llamada Alma, de 74 años, a quien su nieto echó de casa cuando ya no pudo cuidar niños a tiempo completo. La segunda fue Darlene. Su propia hija vendió su casa mientras estaba en rehabilitación por una cirugía de cadera. Evelyn les preparaba la comida del domingo. A veces veían concursos.
A veces simplemente se sentaban en el porche a contar historias sobre quien les había hecho daño y a quien habían sobrevivido. En fin, Evelyn nunca necesitaba explicar su historia. La veían en su porte, tranquila, firme, sin complejos. CJ seguía visitándola de vez en cuando, sobre todo cuando se acumulaba el papeleo. Bromeaba con ponerla en una valla publicitaria. La mujer que convirtió la traición en un plan. Evelyn se reía y lo despedía con un gesto. Solo hice lo que mi madre me enseñó. No te rindes cuando te acorralan. Rezas, te mantienes firme y proteges tu paz. Pero Evelyn sabía que la lucha no era por una casa. Se trataba de no dejar que un solo acto de traición definiera la vida que había construido con sus propias manos. Un año después, Evelyn estaba sentada en el porche trasero de la casa de Len con una taza de té y una manta de lana sobre el regazo. El cielo sobre Pascula estaba teñido de naranja y dorado, el tipo de atardecer que hacía que el silencio pareciera un himno. Alma estaba arriba tejiendo a ganchillo. Darlene estaba en la cocina tarareando mientras limpiaba coles. Y Evelyn, por primera vez en mucho tiempo, se sentía tranquila. No estaba ocupada, no estaba enojada, no estaba dolida, simplemente quieta. Esa mañana llegó una carta por correo. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano, una letra que no había visto en casi un año. Dentro había una nota. Metí la pata. Ahora lo veo. No sé por qué lo hice como lo hice. Tal vez pensé que me debían algo. Tal vez nunca entendí lo que me diste. No espero que me perdones, pero quería decírtelo. No merecías lo que hice. Espero que estés bien. Ryan. Evelyn la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó al final de su Biblia. No porque planeara olvidar, sino porque algunas cosas deben recordarse sin revivirlas. No le respondió. No lo necesitaba. Para ella, perdonar no significaba dejarlo salirse con la suya. Se trataba de liberarse de las garras de lo que él había hecho. Ahora sabía algo que no había sabido entonces. Puedes amar a alguien plenamente, criarlo bien, darle todo de ti y aún así perderlo. No por quien eras, sino por quien eligió ser. Y no es tu culpa cargar con esa vergüenza. Evelyn se recostó en su silla mientras los grillos empezaban a cantar su canción vespertina. Cerró los ojos y respiró hondo. El tipo de respiración que llena más que los pulmones. Llenó la memoria. Llenó el significado. Un hogar no era solo un techo. Era la gente que estaba debajo. Y ella había construido uno nuevo desde cero. Sin necesidad de papeleo. Si esta historia te llegó al fondo, si te recordó a alguien que perdiste, amas o dejaste ir, compártela con un amigo que necesite escucharla. Y recuerda esto. El amor verdadero no se puede robar. Las verdaderas madres no se rinden, y el verdadero poder no grita. Se construye de nuevo, silenciosamente desde la base.